Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Bueno, pues buenas tardes, queridos amigos. Estamos una vez más con vosotros. Una cita fija cada sábado a las 3 menos cuarto aproximadamente. Nos vemos la cara aquí en esta pantalla de Costa Noroeste. Felicitarte por coger la mejor cadena y, cómo no, el mejor programa, Sembrando Esperanza. Tenemos este lema hace muchos años y no sé si lo hemos conseguido. Sé de personas que encontraron al Señor en el camino y, bueno, a través de Sembrando Esperanza se lo pudimos compartir. Así que nos sentimos correspondidos por parte vuestra de cada semana pararse a ver este programa. Por lo que fuera no podéis verlo el sábado, pues sencillamente el domingo por la mañana sobre las 10 y algo, otra vez podéis verlo. Que el domingo tampoco pudiste verlo, el martes por la mañana a las 9:30 pone Costa Noroeste que podrá verlo. Así es que tiene 3 oportunidades para ver este programa que estamos haciendo en este día. Bien, el último programa que hicimos fue el tema sobre la familia. Ella, Fina, una abogada familiar, ella nos estuvo explicando todos los conflictos que se trae a la familia, ¿vale? Bien. Hoy es un tema muy distinto. Nos hemos trasladado no sé cuántos miles de kilómetros. Nos hemos ido ahí, ¿cómo se diría eso? Al Triángulo de las Bermudas, más o menos. Allá al Caribe. Vamos a irnos a Cuba. Y creo que especialmente a Habana. Y vamos a entrevistar a una chica que nos llegó hace unos años por aquí, que la conocimos, que se volvió a Cuba de nuevo y que ha querido volver a España, no porque seamos mejores que nadie, sino porque la sangre, como dice antiguamente la gente, la sangre tira, ¿no? Y hay algo de sangre española en sus venas, con lo cual se viene para acá. Bien, esta chica, queremos felicitarte por venirte a España, nada más, por querer ser española. Muchas gracias por la invitación y por poder estar aquí compartiendo contigo. Creo que algo nos tiene que gustar, oye, que la gente quiera ser española, nos tiene que llenar un poquito de orgullo, si no el pecado, ¿vale? De verdad. Anette Maillove Martínez. Esto es español, Martínez es español, lo otro ha llegado por otra parte. Dicen que es francés. Francés, ¿no? Sí. Bien, pues esta chica, ella nos va a contar un poco de su vida. Es decir, realmente, cuando yo la conocí hace unos años atrás, no mucho, pero unos años, ella me contaba un poco de todas sus historias y la verdad que tiene material para contar, ¿no? No es muy mayor, pero ha llevado una vida muy intensa y eso le da capacidad para explicarnos algunas cosas y aconsejarnos en otras, ¿verdad? Así es que, Anette, dime, primero te pregunto, tu línea sanguínea española, para tú ser española y tener un pasaporte español, después de haber nacido, haberte criado en Cuba, ¿de dónde te viene? Bueno, mi bisabuelo, por la parte paterna, era de origen canario. Él emigró a Cuba sobre 1936 más o menos y bueno, allí se casó con mi bisabuela. Entonces nada, tuvo a mi abuela y a mis tíos
Allí él no quiso renunciar a la ciudadanía española, entonces mi abuela adquirió la nacionalidad por él, y bueno, luego mi padre por la ley de memoria histórica y ahora yo por la ley de memoria democrática. Así que eres una española ya. Sí, ya soy Muy española. bien, con tu pasaporte. Cubano-española. Cubana-española. ¿Tú no has renunciado a tu ciudadanía? No, ¿Cubana? no. Claro. Claro. Hombre. Bueno, pues, para entrar un poco en tu historia, ¿cómo fue tu crianza de niña? ¿Fuiste por el colegio? ¿Tuviste maltrato por parte de los padres? Porque claro, de esa Cuba nosotros estamos muy lejos, ¿eh? Ujú. Y lo que supimos fue, por los que venían de por allí, que generalmente cuando uno sale nunca sale hablando tan bonito de lo que dejó detrás, ¿verdad? Eso le pasó a los que se fueron de España hace muchos años, Sí. ¿verdad? Así es que, ¿cómo era tu crianza de pequeña? Bueno, yo a mucha gente que le hablo sobre mi niñez, les digo que mi vida, o sea, mi niñez fue muy bendecida. Yo fui una niña muy amada por mis padres eran casados, o sea, nací dentro del matrimonio, eran muy jóvenes, yo nací en 1990, o sea, tengo 33 años exactamente. Ya nos hemos enterado de lo que... Sí, y la verdad que mi niñez fue muy bonita, muy feliz. Yo fui una niña muy bien educada, a pesar de que mis padres no eran cristianos. Me educaron muy bien. Soy única hija, además de mis dos padres. ¿Única hija? Sí, y bueno, nada, mi niñez, tengo muy buenos recuerdos. Siempre muy protegida, muy ayudada por mi familia siempre conmigo, mis padres. A pesar de que de las carencias en las que en ese momento estaba viviendo Cuba, porque nací en pleno periodo especial, o sea, había muchas carencias en Cuba, y a pesar de eso nunca me faltó su apoyo, su provisión, que yo creo que mucho de eso fue el Señor, ¿no? Siempre Claro. proveyendo para que no me faltara nada. Y bueno, nada, yo le estoy muy agradecida al Señor porque mi niñez fue muy, muy bonita. Mis padres siempre me educaron muy bien, siempre me instruyeron a estudiar. Yo desde niña me encantaba estudiar, aun cuando no sabía ni leer, ya quería estar con un libro, mirando, buscando. Y nada, ellos me ayudaron a que creciera, ¿no? En la escuela, en la educación y todo, y nada, muy bien, muy feliz. ¿Y siempre estuviste en La Habana o estuviste en algún otro punto de Cuba? No, siempre nací y viví en La Habana, toda mi vida, en la capital, sí. ¿Te criaste dentro de la doctrina católica o estuviste por la iglesia evangélica cuando pequeña? ¿O cómo fue eso? Sí. ¿Cómo fue tu educación religiosa? Bueno, yo nací en un barrio donde tenía cerca una iglesia católica. Mi familia, mi madre también fue educada en esa religión. Y bueno, de niña mi madre me llevaba al catecismo porque estaba muy interesada en que yo hiciera la comunión, la primera comunión. Allí estuve recibiendo algunas clases, más bien iba a comerme a la merienda porque no estaba muy interesada en las misas y eso, no me llamaba mucho la atención. Pero nada, allí al final no pude hacer la comunión porque sucedieron ciertas cosas, mi padre cayó enfermo, estuve enfermo desde que yo tenía 8 años y entonces ya después me tuve que mudar. O sea, mi padre había construido una casa en las afueras de La Habana, yo vivía en el pleno centro de La Habana y me tuve que mudar allá con ellos. Y bueno, allá pasé un tiempo, después volví a regresar y después me volví a ir cuando comencé la universidad. Y bueno, nada, no pude hacer la primera comunión, de lo que me alegro, ¿no? No haberla podido hacer. Dios sabe todas las cosas y nada. Seguí mi vida, o sea, no perteneciendo a alguna religión en específico, sino, digamos que confiando en Dios, digamos, rezando el Padre Nuestro, sabiendo la existencia de Dios, pero no viviendo para Dios, o sea, no conociéndolo realmente. Y
Y bueno, nada, esa fue mi experiencia, ¿no? Desde el punto de vista religioso, básicamente. Cuando entraste a la universidad, con las nuevas ideologías que hay en la universidad, me imagino que de toda la vida siempre ha sido, decían los antiguos, cuando los estudiantes se levantan, hasta el gobierno tiembla. Sí. Pues, ¿cómo eran las ideologías que corrían por la universidad cuando tú entraste? Con 17, 18, 19 años. 18 años. Bueno, allá en Cuba, la religión, o sea, la ideología que premia es la ideología comunista, socialista, y esa es obviamente la que reina en la universidad, en todas las enseñanzas. Se enseña y se guía a las personas en esa doctrina, en esa ideología. Yo fui criada, por supuesto, allí, en ese medio, y bueno, nada, ahí crecí, siempre bajo los valores que me enseñaron mis padres. Muy bien, muy bien. Siempre bajo los valores que me enseñaron mis padres, a ser honrada, a ser responsable, a ser disciplinada, a ayudar a los demás. O sea, esa fue mi vida básicamente desde la etapa escolar hasta la universidad. Y bueno, nada, fue ya de graduada que pude conocer al Señor, que de hecho lo conocí aquí. ¿Cómo fue ese proceso, Anette? ¿Cómo llegaste tú a conocer al Señor? Si alguien de la universidad, pasaste por una iglesia, alguien te invitó, una compañera o compañero de la universidad, ¿cómo llegaste tú a conocer al Señor? Bueno, yo, digamos que después de mi etapa adulta, después de la adolescencia, que es una etapa bien difícil, ¿no?, en la vida de todos, realmente me hacía muchas preguntas. O sea, yo decía, bueno, pero ¿por qué suceden tantas cosas malas en el mundo? ¿Por qué tantas traiciones, tantas guerras? Y eran preguntas a las que no les hallaba respuesta, de ninguna forma. Siempre en mi hogar siempre había una Biblia, o sea, siempre estaba ahí, lo que nunca tuve, ni por instinto de leerla, ¿no? Y bueno, me iba haciendo todas estas preguntas, todas estas cuestiones, y nunca les hallaba respuesta como te había dicho. Ya en 2017 hago mi primer viaje, gracias a Dios, a través de la universidad, que ahí me ayudaron muchísimo. Ya estaba trabajando en la universidad como profesora porque terminé mi carrera de ingeniería industrial, que fue la carrera que estudié, y me quedé como profesora en la universidad. Gracias a Dios. ¿Con qué edad tenés? 23 años. Ahí me quedé y fue para mí una gran bendición porque ahí crecí muchísimo como profesional, mis colegas excelentes, muy buenos y me ayudaron muchísimo a crecer. Y entonces, nada, yo estaba comenzando mi superación profesional, quería hacer mi doctorado, hacer un máster y también quería tener una experiencia en el extranjero sobre mi profesión. Y había pasado varios años intentándolo, hasta que en el 2017 tuve la oportunidad de ir a China con unos colegas a recibir un curso allá. Y allí, digamos que comenzó todo, ¿no? Yo empecé a ponerme a pensar, ¿no? Todavía no había encontrado respuesta a todas las preguntas que te había hecho antes. Sí. Pero sentía que el Espíritu Santo estaba trabajando conmigo. O sea, me empezaba a mostrar situaciones en las que, incluso yo viví situaciones en las que, digamos que solamente me quedaba clamar al Señor. No fueron situaciones muy fuertes, gracias a Dios, pero sí me empezaba o sea, las preguntas tenían digamos, un énfasis más marcado en mí. Y yo tenía estudiantes, porque era profesora, tenía estudiantes de máster en ese momento porque me estaban acompañando en mi trabajo de doctorado que yo estaba haciendo, y tenía una amiga, o tengo una amiga, que es evangélica, y ella me empezó a hablar de la palabra y nada, me empecé a interesar, ¿no? También tengo una amiga muy buena
con la ayuda del Señor, fuimos colegas durante varios años en la universidad y ella también es evangélica. O sea que el Señor a través de estas amigas y de las experiencias me fue llevando, digamos que a sus caminos, ¿no? Y en 2018 recibo yo la buena noticia de venir aquí a Cádiz, a la Universidad de Cádiz, a hacer una estancia de doctorado. Y fue aquí donde conocí al Señor. Tuve una experiencia en Semana Santa, donde estaba, yo sola en el piso donde estaba viviendo. Y allí recibí una visitación del Espíritu Santo maravillosa, maravillosa. Yo me estaba quebrantada, yo no sabía qué me pasaba porque mi familia estaba bien, o sea, yo estaba bien. No había ninguna situación fatídica que me hiciera sentirme así. Uh-huh. Y es entonces cuando me pongo a ver algunas predicaciones de evangelistas en YouTube y me pongo a conversar con esta amiga que era mi estudiante. Y nada, sentí un deseo enorme de visitar una iglesia evangélica, por primera vez, porque antes no había tenido ese deseo, ¿no?, en mi corazón. Y entonces yo decía, bueno, pero es que en ese momento estaba viviendo en Puerto Real, es que yo acabo casi de llegar, porque yo llegué a finales de febrero y esa experiencia la tuve en marzo, o sea que llevaba muy poco tiempo de conocer Puerto Real, Cádiz, y yo veía tantas iglesias católicas que yo decía, aquí no debe haber una iglesia evangélica por ninguna parte. Entonces esta amiga mía, me pongo en contacto con ella por Messenger y me dice, profe, porque ella todavía me decía, profe, busca una iglesia evangélica, ahí debe haber, cerca debe haber alguna. Me puse a buscar en Google Maps y ahí estaba, justo a 15 minutos de donde estaba yo viviendo. Y eso me dio una alegría inmensa, 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 porque yo dije, Dios mío, como es que tú lo tenías todo preparado, lo tenías todo planeado para que yo llegara hasta tus brazos. Uh-huh. Y entonces ese domingo de Pascua, de Resurrección, me preparé temprano, llegué a la iglesia, ya había comenzado las alabanzas. Y bueno, llegué allí sin compañía alguna, solamente con el Espíritu Santo. Y fue un momento maravilloso, maravilloso, maravilloso. Yo sentía que era el lugar donde debía estar, que era el lugar que tenía que estar. Y allí los hermanos me recibieron con mucho cariño en la Iglesia Evangélica de Puerto Real. Y ahí comencé a vivir la vida con el Señor. Me recuerdo que ese primer día estaba yo como el etíope. Decía, ¿cuándo me puedo bautizar? ¿Cuándo? Y es que yo me quiero bautizar ya yo siento que quiero estar aquí, quiero bautizarme. Entonces ya me dijeron, no, vamos a esperar, hay que conocerte mejor, tienes que pasar unas clases de discipulado, prepararte para el bautismo, no es tan así. Y bueno, nada. En julio, gracias a Dios, me pude... me bauticé en la playa de Valde de la Grana, que este fue el protagonista del bautismo. Y nada, en agosto me regreso a Cuba, ya muy triste porque realmente la experiencia que había vivido con el Señor y con los hermanos aquí fue maravillosa, maravillosa. Uh-huh. Me regreso a Cuba y bueno, ahí comienza la... Quería preguntarte algo más, si quizás hablar a nuestros amigos que nos están viendo. En la reflexión que ella está haciendo, no sé si tú captas bien la idea, si como una chica de 20 y pico de años se encuentra con estas preguntas tan normales de la vida, pero que muchísimos no se lo plantean. Ella empieza a plantearse, no tiene problema ni en la familia, ni en el trabajo, económicamente estaría bien como todas las compañeras. Entonces, ¿qué te está pasando? Yo tengo una idea siempre, y a veces raras, pero el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros ajeno a nuestra voluntad, porque Dios tiene planes
para cada uno de nosotros. Si planes que yo no entiendo. Quizás, pues, cuando nosotros tenemos hijos, hacemos planes con ellos para que mañana sean, pues, lo que mejor que queremos que sean. Pero luego cada uno coge su caminito y punto. Pero Dios tiene planes desde que nacemos con cada uno de nosotros. Cosa quizás, amigo, tú que me estás escuchando, no puedes pensar que sí o que no, vale, o quizás o la buena suerte o la mala suerte que pueda tener cada uno. No. Dios tiene planes contigo desde que tú naciste. Tú naciste no con un pan debajo del brazo, ni con un móvil. Naciste con un proyecto de Dios para tu vida. Si tú buscas a Dios, tú podrás encontrar ese proyecto. Ella desde Cuba a China, de China a Cuba, y no encontraba respuesta a nada de aquello. Dios la tuvo que traer a nuestra buena tierra, la tierra gaditana, ¿verdad? Sí. Lejos de Canarias, pero bueno, hay mucha similitud entre Canarias y Cádiz. Y aquí encontraste tú lo que realmente en tu corazón estaba latiendo todos los días, por unos pocos de años, ¿verdad? Bien, cuando llegaste a Cuba, tus compañeras que no sabían mucho de todo el proceso que ha vivido en ti, ¿qué te dijeron? Bueno, fue difícil, primero para mí, ¿no? Yo, después de esta experiencia tan maravillosa, yo le pedí al Señor que me trajera de vuelta, que me trajera pronto. Yo tenía varias metas, ¿no? Allí. Una era que no podía dejar a mis compañeros, mis colegas de la universidad que me habían permitido venir aquí, a España. No los podía dejar en vergüenza, así como... Porque yo igual había viajado con una visa, con un pasaporte de trabajo, o de estudio, en este caso. En segundo lugar, tenía a mi madre. Tenía a mi madre allá, o tengo a mi madre allá, y no era el momento aún para dejarla sola. Y bueno, en tercer lugar tenía que defender mi tesis de doctorado, o sea, presentarla en la universidad, que sí pasé mucho trabajo para llegar, porque es muchas horas de desvelo, muchos sacrificios, entonces ya digamos que tirarlo todo por la borda no era la decisión más correcta, ¿no? Y nada, regresé con la expectativa y la esperanza de que el Señor me trajera de vuelta pronto, ¿no? Y no fue así, pasaron 5 años. ¿5 años? 5 años, sí. Y nada, me fui también un poco llena de temores, de que bueno, no sé lo que me va a pasar allá, no sé cómo va a ser mi vida allá, ahora que te tengo a ti, Señor. Y realmente fue un choque fuerte, porque mi familia, mi madre, me conocieron de una manera cuando yo salí de Cuba, y ahora me conocen de otra, porque el Señor ya había hecho muchas cosas nuevas en mi vida que yo estaba viviendo en ese momento. Y fue difícil, muy difícil, la verdad. Muy difícil el cambio, ¿no? Y los encuentros, sobre todo con mi madre, muchas cosas que ya no entendía, que estaban pasando en mí, y que era el mismo Espíritu Santo quien las estaba haciendo en mí. Y yo simplemente me estaba dejando llevar, o me estoy dejando llevar por él. Pero allí, digamos que fue un tiempo de desierto, un tiempo donde el Señor empezó a trabajar con mi corazón, a moldearme, a enseñarme, a revelarse aún más a mí, a crear una dependencia especial de Él. Y fue maravilloso. Digamos que tuve muchos momentos de tribulación, de aflicción, por muchas cosas, pero hoy le doy gracias al Señor por cada uno de esos momentos, porque en medio de ellos Él me perfectó, o sea, ha trabajado y ha perfeccionado mi corazón, y sobre todas las cosas me ha acercado más a Él. Ay. Quiero decir, la iglesia a la que tú estabas asistiendo, ¿te quedaba lejos de tu casa? Sí, me quedaba como a 1 hora en autobús. Sí. ¿Tu madre sigue viviendo en esa casa que tiene fuera de La Habana? Exactamente.
Mi madre sigue viviendo ahí vivimos las dos, porque ya la casa en la que nací, antes de venir a España, o sea, la vendimos, porque incluso necesitaba el dinero para poder venir a España. O sea, pagarme billete de avión, todo. O sea, porque la beca sí me la pagaban aquí, pero igual la estancia en los primeros tiempos tenía que salir de mi bolsillo y no tenía dinero. Eso fue un tremendo testimonio del Señor, ¿eh? Porque llevábamos 3 años tratando de vender esa casa y no podíamos. O sea, siempre había algo que no podíamos venderla. Justo cuando ya me dicen que me vengo a España, la logramos vender. O sea que el Señor fue maravilloso, maravilloso. ¿Cómo ha sido tu vida en la iglesia? Nos quedan unos minutitos, vamos a ver. ¿Cómo fue tu vida en la iglesia? ¿Cómo te has integrado en esa iglesia? ¿Cómo son los hermanos allí? Hay mucha diferencia entre los hermanos cubanos y los hermanos españoles y gaditanos. ¿Cómo los ves? Bueno, igual maravilloso, maravilloso. Yo me congregaba en la iglesia metodista de Marianao, que es una de las iglesias más grandes de Cuba, tiene alrededor de 3.000 miembros. Y fue un choque fuerte para mí también, porque digamos que yo salí de la Iglesia Evangélica de Puerto Real, que estaba acostumbrada a la comunión con los hermanos en un, digamos, entorno más pequeño, más familiar, y encontrarme con aquella iglesia, que además fue el Señor quien me llevó también. O sea, fui sola allí a la iglesia, no conocía a nadie, no me llevó un amigo, no me llevó nadie. Yo sí le pedí al Señor que me llevara a una iglesia donde yo pudiera sentir su presencia, donde pudiera crecer, y me llevó allí. Y allí conocí hermanos maravillosos, maravillosos. Fue una experiencia preciosa. Y una pregunta muy personal, Anete. Una chica con una carrera tan larga, ya 10 años de profesora, ¿qué sentido tiene creer en Jesucristo? Con toda la experiencia que tú tienes, con todo lo que tú sabes ya de la vida y con una vida resuelta, vamos a decir. ¿Qué sentido tiene Jesucristo para ti? Con 33 años. Todo el sentido. El Señor para mí es lo primero, es mi tesoro, ¿eh? Yo en todos mis años de estudios, hasta que me hice doctora, o antes de conocer al Señor, para mí la profesión era, digamos, mi alto estándar, ¿no? O lo máximo que yo podía alcanzar. Después que vine a los pies del Señor, digamos que yo tengo esa frase de Pablo, que todo lo tengo por basura, por estar de ganar a Cristo. Y no es que yo, o sea, eché a un lado mi profesión, o sea, me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho mi profesión, pero para mí el primer lugar lo tiene Cristo. O sea, Cristo es mi todo, es mi todo. Amén. Y espera trabajar en la Universidad de Cádiz. Bueno, si Dios me lo permite. Muy bien. Pues, querido amigo, mira, estamos terminando porque los relojes estos no se paran, ¿vale? Tenemos que terminar. No sé, me podéis llamar más tarde y preguntarme algo sobre Anete o lo que queráis, pero tenemos que terminar. Anete, muchas gracias por tu presencia, por tus palabras. Creo que es un testimonio un poco inédito aquí en la pantalla, porque no todo el mundo ha tenido las facilidades y ha ver los problemas que tú, ¿no? Sí. Y venir de un país que según, pues, muy conflictivo también, según lo que oíamos y a veces oímos por aquí todavía. En estos días se están preparando como son, pues una mercancía grande, toneles no se llama, para mandarlo con medicina para Cuba, ¿no? Es decir, que todavía hay bastante carencia allí. Sin embargo, Dios te ha sacado allí de una manera milagrosa, maravillosa, y te ha puesto en un lugar, creo que maravilloso. Puerto Real es un lugar bonito, creo que lo va a pasar bien, creo que va a poder ser muy útil en esa iglesia, Dios te va a usar ahí, y bueno, nos alegramos. Gracias por haber estado con nosotros. Y a vosotros, queridos amigos, no me quiero
olvidar, esta Biblia es la tuya. La tengo para ti. Me llamas y al día siguiente la tienes en la mano, ¿vale? Si eres de mal fuera de Sanlúcar, pues me das tu teléfono, tu dirección y ya buscaremos la manera de llevártela. Pero es tuya y no te compromete ni a venir a la iglesia ni a aguantar el chavarrón de mi persona, ¿vale? Simplemente queremos que tú leas la Biblia. Y será el Espíritu Santo ese que Anete nos está diciendo, el que hable a tu corazón. Y tú, como te des cuenta, porque sea como ella, te encuentres un día en la puerta de una iglesia y digas, quiero saber más de Jesucristo. Querido amigo y querida amiga, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. Nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite. Hasta luego.